Es el primer circuito que vamos a montar a presentarles el circuito de un variador de velocidad de un motor DC. Este circuito se va a montar con un SCR, que es un tiristor. A continuación vamos a mostrar el circuito montado. Para este motor, para este circuito, vamos a utilizar este osciloscopio y además vamos a estar mostrando los cálculos realizados. Ok. Para este circuito vamos a utilizar como componentes un potenciómetro, una resistencia, un capacitor, un triac CSR, un motor. Vamos a considerar los cálculos. Primero, este circuito me funciona como un PWM, es decir, a través de una variación de corriente le voy a garantizar una velocidad de giro al motor. Entre más corriente le llega al motor, más velocidad va a tener. Y a través de un voltaje constante que le llega al motor, se le garantiza un torque. Primero vamos a considerar lo siguiente. Si yo quiero un desfase de 90 grados para este circuito, voy a tener que igualar la impedancia de entrada del capacitor CT con la resistencia RT. Esta convención se da a través de la fórmula de que tangente de alfa medios es igual a RG sobre la impedancia de entrada del capacitor. Vamos a hacer las siguientes consideraciones. Primero, el CSR es un tiristor que en este caso es como si fuera un diodo, pero se acciona a través de una compuerta. Es decir, que para que el diodo me deje pasar una onda de ánodo a cátodo, yo necesito a través de un voltaje excitar esta parte de acá que se llama el gate para poder que la onda pase. Para que esto suceda tenemos que considerar lo siguiente. Primero, que hay un voltaje entre el gate y la tierra como funcionamiento mínimo, que hay una corriente máxima que la compuerta va a soportar, que hay una corriente mínima entre ánodo y cátodo que tiene que estar siempre, y que además va a haber una caída de voltaje entre ánodo y cátodo propias de un diodo. 3. Entonces vamos a calcular una resistencia RG que me va a... Bueno, primero que todo, estos tres diodos que se encuentran acá, D1, D2 y D3, simplemente son diodos de protección del sistema. No tienen ninguna otra función en este sistema. Además, su consideración en los cálculos podrían omitirse para generalizar mucho más el prototipo. Luego vamos a garantizar la corriente cuando, en el peor de las circunstancias, para que no sobrepase el nivel de corriente máxima que soporta este tiristor CSR. Para estas consideraciones, ¿qué tenemos que decir? Que RT es 0. Si RT es 0, podemos decir que el voltaje que hay en la fuente, viendo este lazo de acá, que el voltaje que hay en la fuente es igual al voltaje en la resistencia RG, el voltaje que se cae en este diodo y el voltaje que hay entre el gate y tierra, que lo vamos a seguir llamando voltaje GT. Entonces de ahí podemos despejar RG para encontrar su valor con la corriente máxima que soporta la compuerta del gate. Entonces RG, ¿qué va a ser igual? Al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo menos el voltaje del gate sobre IGT máximo, que es la compuerta en el gate. Podemos ver lo siguiente. Miren que en el voltaje propuesto por el profesor Peñuela, él nos dijo que funcionáramos con 12 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Que si medimos en este momento cuánto voltaje hay en el toma, nos podemos dar cuenta que hay más de 110 voltios. Como los transformadores reductores me dan una relación de 110 a 12 voltios, y como aquí hay más de
110 voltios, quiere decir que aquí no van a salir 12 voltios. Si hay por ahí hay 120, 134, la conversión no va a ser de 12 voltios. Aquí van a haber 15 voltios, 12 voltios, había que hacer la relación. Pero según las mediciones que hemos hecho, hay 22 voltios pico. Entonces, este es 15 BRMS. Vamos a calcular primero un RG con el mejor de las circunstancias, que sería un voltaje RMS menos el voltaje de umbral del diodo menos el voltaje típico de la caída en el gate. Podemos ver que por construcción del CSR, el voltaje en el gate, hay un voltaje mínimo que es de 0.4 voltios, hay un voltaje típico que es de 0.6 voltios y hay un voltaje máximo que es de 0.8 voltios. Vamos a considerar para esta fórmula un voltaje típico que es 0.6 voltios. Y vamos a dividir todos esos voltajes sobre 0.2 miliamperios, que es la corriente máxima que puede soportar el CSR. Eso nos daría 71 kiloohmios, pero es bueno sobredimensionar el sistema. Es decir, vamos a hacerlo con el voltaje pico que me sale por el cambio en el transformador. Esto sería 15.5 raíz de 2 menos 0.7. Aquí también podríamos decir, nosotros estamos utilizando diodos con referencia 1N4007. Estos son de propósito general. Estos diodos tienen como consumo máximo de 0.93 a 1.1, pero igualmente vamos a considerar simplemente un voltaje de umbral típico, que es 0.7. Pero aquí vamos a considerar, por simplemente cambiar un poco, el voltaje mínimo que hay en el gate. Todo esto sobre los 0.2 miliamperios que hay en la compuerta del gate. Esto me da una resistencia aproximadamente de 100 kiloohmios. Esta resistencia es la que me va a garantizar que cuando esta resistencia RT sea 0, no me vayan a pasar más de 0.2 miliamperios. Es una resistencia de protección de mi compuerta. Uno podría considerar no ponerla, pero si no la pongo, tengo que hacer los cálculos respectivos entre RT y la impedancia de entrada del capacitor para que a mi compuerta no le lleguen más de 0.2 miliamperios, si no corro riesgo de que la dañe. Esto pues al momento de construir. Entonces vamos a calcular cuánto tiene que ser mi capacitor. Aquí hay que hacer una consideración. Primero, yo podría considerar que la impedancia de entrada del capacitor y la resistencia RG están en paralelo. Si yo hago esa consideración, aquí la podemos ver, eso me da aproximadamente el valor de RG. ¿Para qué hago esta consideración? Para lo siguiente. Yo voy a hacer esta consideración para lo siguiente. Yo necesito determinar la impedancia de entrada del capacitor y el valor del potenciómetro. Como hay una relación entre el potenciómetro y la impedancia, yo quisiera saber si este RG me afecta en algo en mis cálculos. Y resulta ser que sí, me afecta un poco. En el sentido de que si yo quiero que mi corriente en su mayoría se vaya por RG y no por el capacitor, que nos sigan derecho, yo necesito hacer por lo menos la impedancia de entrada del capacitor 10 veces RG. ¿Esto cómo lo hago? Pues muy sencillo. Digo que la impedancia de entrada del capacitor debe ser por lo menos 10 veces. Yo aquí lo pongo 8 veces, pero era para acomodarlo un poco los componentes que teníamos. Pero no importa, o sea, hacer unas 10 veces mayor ayuda mucho a garantizar una corriente en la entrada. Porque la entrada también tiene un funcionamiento con una corriente mínima, que son 15 microamperios. Si no le garantizo la corriente mínima, el gate no va a conmutar mi CSR. Entonces, con esta consideración, yo puedo calcular la impedancia de entrada. Yo con esta consideración encuentro mi impedancia de entrada al capacitor, que en este caso serían 800 kiloohmios.
Y con ese, estábamos diciendo que con la impedancia de entrada que acabamos de calcular, que debe ser por lo menos 10 veces mayor, en nuestro caso 8 veces mayor que la resistencia RG ya antes calculada, podemos encontrar el capacitor. En nuestro caso nos da 3.1 nanofaradios. Uno lo puede aproximar por encima a un capacitor comercial. Con esto uno puede encontrar la corriente máxima, por ejemplo, en el capacitor, calculando el voltaje pico sobre la impedancia de entrada. Eso en este caso me da aproximadamente 26.32 microamperios. A continuación vamos a calcular la resistencia RT, lo que vendría siendo el potenciómetro. Para esta consideración podríamos decir que ahora vamos a hacer la siguiente consideración. Si yo quiero calcular la resistencia RT, que es la del potenciómetro, tengo que recurrir a la siguiente fórmula: que tangente de alfa medios es igual a RT sobre la impedancia de entrada del capacitor. Es decir, que si yo quiero saber cuánto es RT, tengo que calcularlo con esta fórmula. Este alfa me indica el desfase al cual yo quiero que el sistema conmute. Entonces pasa lo siguiente: alfa, si yo quiero un alfa de 90 grados, yo digo que 90 grados debe ser igual a 2 tangente a la menos 1 de RT sobre XT. Si este vale 1, la tangente a la menos 1 de 1 me da 45. Esos 45 son 45 grados, como lo podemos ver a continuación en la calculadora. Y como va multiplicado por un 2, me da 90 grados. Es decir, que si yo quiero un desfase de 90 grados, yo tengo que hacer mi RT igual a mi XCT, para que en su división se me hagan 1 y con esta fórmula se me hagan 90 grados. El capacitor no se puede desfasar más de 90 grados. La explicación a nivel de corriente es que si yo lo quiero desfasar 90 grados, debo hacer la resistencia RT igual a la impedancia de entrada del capacitor. Si yo quiero más desfase, mire que yo debo hacer crecer RT. Pero si yo hago RT muy grande, ya no le llega corriente al capacitor y por ende no va a ocurrir nada. Es decir que para un desfase de 90 grados, el valor de mi resistencia es igual al de mi impedancia de entrada, que en nuestro caso nos dio 832,808 kiloohmios. Ya habiendo hecho los cálculos de mi capacitor, que me dio 3.1 nanofaradios y se debe encontrar uno comercial, ya me calculó la resistencia RG para garantizar una corriente mínima que no me dañara el circuito. Está mi potenciómetro RT, que lo que va a suceder con este potenciómetro es que me ayuda al desfase. Y el SSR, ya los datos básicos del datasheet ya están tomados. ¿Qué queda? La puesta en marcha del circuito. ¿Yo qué tengo que garantizar como fabricante de este circuito? Primero, saber que entre el gate y la tierra se me cae un voltaje de 0.6, 0.8, dependiendo. Si es típico o máximo, dependiendo de los valores que yo quiero, con los cuales yo voy a calcular. Típicamente se cae en 0.6. Debo considerar también la corriente máxima que no le puede llegar, la corriente máxima que soporta el SSR. Además, saber que entre el ánodo y el cátodo se caen lo que se le cae a un diodo normal, que son 0.7, y se tiene que considerar además que si yo no le garantizo una corriente mínima, es
Debo garantizar una corriente mínima IH, donde la típica para este SCR, que tiene como código C106D, la corriente IH que debe circular por acá para que este SCR funcione es de 0,19 miliamperios a 3 miliamperios. Vamos a explicar un poco el funcionamiento. Cuando este se polariza como un diodo, va de más a menos, ¿no? Y yo debo tener en esta entrada un más. Cuando yo tengo aquí un voltaje positivo, este me va a conmutar. Pero esa es una condición, que aquí haya un voltaje mayor a 0.6 a 0.4 voltios. Aquí debe haber un voltaje mayor a eso. Pero además en esta parte de aquí entre ánodo y cátodo tiene que haber una corriente IH mínima. Vamos a dar las siguientes consideraciones. Supongamos que no hay desfase. Si no hay desfase, la corriente en el motor va a ser máxima, porque le va a llegar toda media onda completa. Es decir, supongamos que esta gráfica que observamos acá es el voltaje en la carga, pero con un desfase de 90 grados, como vemos acá, se pierde 90 grados de la gráfica. Pero sin desfase, yo tendría toda esta onda completa. Vamos a simularlo. Aquí podemos ver un potenciómetro de 1 mega. Ese potenciómetro en ese momento está puesto en 1 mega, es decir, llevamos el valor de este potenciómetro mayor al de la impedancia de entrada del capacitor, lo que limitó tanto la corriente que ya el capacitor no le llega. Entonces, como no puede haber un desfase mayor de 90 grados, el motor no gira, porque no le llega nada a la compuerta del SCR. En ese momento podemos ver el voltaje que me llega del toma. Si yo quito totalmente, si yo dejo en ceros este potenciómetro, podemos observar que su giro es máximo. ¿Por qué su giro es máximo? Porque no hay desfase. A él le llega totalmente la corriente, para lo cual fue calculada. A continuación vamos a ver cómo es la onda en el comportamiento cuando RT es 0. Podemos ver, a continuación vamos a ver la gráfica cuando RT es 0. Pudimos observar que me da el semiciclo positivo, ya que al no haber desfase, la corriente va a ser máxima. Vamos a ver por qué. Si el voltaje en el capacitor no está desfasado, si el voltaje del capacitor no está desfasado con respecto al voltaje de la fuente, cuando este voltaje entre en el gate del capacitor, va a entrar en sincronía con el voltaje de la fuente. Es decir, a medida que este voltaje vaya aumentando en la compuerta, que me va a garantizar que el SCR funcione, igualmente va a ser el voltaje de la fuente que me va a pasar al motor. Sin embargo, si yo hago un desfase de 90 grados, podríamos decir que a nivel de gráfica, podemos ver que se desplaza 90 grados la gráfica hacia allá. ¿Qué quiere decir esto? Como este no funciona con voltajes negativos, mientras el voltaje de la fuente está aquí esperando, es decir, él llega en este momento, digamos un momento T0, él llega acá, el voltaje en el capacitor está acá abajo. Mientras suceden estos 90 grados, quedó represado en el ánodo todo este semiciclo, la mitad de este ciclo positivo. Cuando el voltaje en el capacitor empieza a conmutar,
empieza a conmutar conmuta, pues logra pasar el voltaje de la fuente hacia el motor. Pero como es un diodo, como el CSR de ánodo a cátodo funciona como un diodo, se le caen 0,7 y todos esos cálculos. Esta parte del ciclo negativo se queda también en el SCR. O sea, ¿qué se queda en el CSR cuando hay un desfase de 90 grados? Se queda esta mitad de onda y el ciclo negativo. Y logra pasar este semiciclo. Es decir, me pasa esto nomás hacia el motor. ¿Qué valor me pasa? Muy fácil. Es el voltaje que yo tenga en la fuente. El voltaje pico que yo tenga en la fuente, no sé, si por ejemplo tengo 12 BRMS, lo multiplico por raíz de 2 y lo divido entre pi. Eso me da, por ejemplo, 5. Esos 5 voltios son los que se me caen en el motor. Ese es el voltaje DC que absorbe el motor. ¿Qué pasa cómo es la gráfica? ¿Cómo se comporta? En teoría debe ser así. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver un desfase de 90 grados. Aquí, si lo ponemos el RT en 0, hay todo un semiciclo que se muestra en la gráfica. Pero si desfasamos, si ponemos 830 kiloohmios en el potenciómetro, mire cómo queda la gráfica. Podemos observar que esto es lo que pasa al motor, como ya habíamos estipulado. Finalmente hay que hacer otra pequeña consideración. Para yo poder observar en qué ciclos funciona en el osciloscopio, ¿no? Porque si lo tengo en tiempos diferentes, pues no se va a lograr percibir. Yo digo que si a Colombia llegan 60 Hz, por ejemplo, entonces divido 1 entre 60 y me van a dar 16.6 milisegundos. Esos milisegundos me determinan el periodo de cada onda. Si yo quiero saber cuánto cuesta un cuarto de esa onda, lo divido entre 4. Y eso me da 4.1 milisegundos. Es decir, que debo poner un valor muy cercano al osciloscopio para poder observar cómo está funcionando el sistema. Y no más, este es el funcionamiento básico de este primer circuito del taller, con varias consideraciones. Aunque se podría decir algunas cosas más, como por ejemplo que lo que se cae al motor, además, como hay que considerarle un IH mínimo, cuando esta onda el voltaje empieza a caer, el IH, por ejemplo, aquí hay un voltaje y empieza a caer el voltaje. Este voltaje me tiene que garantizar una corriente mínima de 0.19 miliamperios. Pero muy posiblemente en este recorrido me deje de garantizar eso al motor. Lo que va a suceder que inmediatamente el CSR deje de funcionar, o sea, se caiga. No me termina de hacer completamente esta media onda. También hay que decir que como esto funciona como un PWM, lo ideal fuera que lo que le llegase al motor fuera una onda cuadrada, que fuera un ciclo cuadrado, para mantenerle un torque al motor. O sea que le falta todavía tratamiento a esos circuitos. Pero eso sería básicamente lo propuesto en Este es el segundo circuito montado. Es el circuito que nos permite controlar la luminosidad de un bombillo. Este circuito está construido por medio de dos tiristores, un triac y un diac, que se conoce comercialmente como un dimmer. El diac es un tiristor de baja potencia, que es un dispositivo de control bidireccional. El triac también es un tiristor bidireccional y en este caso actúa como un interruptor. Bueno, este circuito básicamente contiene un foco, que en este caso es un bombillo de 25 watts a 127 voltios, una resistencia RI y una RT, un condensador, el tiristor diac y el triac. Bueno, la resistencia, ¿en qué consiste? La resistencia me va a regular la carga del condensador, que me va a permitir pasar por el diac
y realizar el disparo del triac. Bueno, esas son las consideraciones que nosotros tenemos para realizar los cálculos. Tenemos un bombillo a 27 watts, un 25-27 watts, 127 voltios. Un diap con un incremento de tensión de 5 voltios, una tensión de ruptura V sub VO de 32 voltios. Tenemos un triac con un IGT máximo de 27 miliamperios, una corriente H de 25 miliamperios, un voltaje GT de 1.3 voltios, un Phi. Aquí tenemos la ecuación para hallar el condensador y la resistencia. Entonces tenemos que Phi es igual a 2 RCF. También vamos a hallar un valor, un voltaje normalizado. Entonces para eso tenemos las variables tensión de ruptura, V sub VO, AB, el incremento de la tensión y el valor RMS. Entonces tenemos que el voltaje normalizado es igual a V sub VO menos el V sub O más el incremento sobre el voltaje RMS. Entonces aquí tenemos que 32 voltios menos 32 voltios más 5 voltios sobre 120 voltios, que es nuestro valor RMS, y eso es igual a 0.49 voltios. Entonces, para hallar el condensador y la resistencia tenemos que tener en cuenta una tabla de carga del condensador a partir de voltaje alterno. Entonces, para nosotros utilizar la tabla tenemos que escoger unos ángulos de retardo, un ángulo de retardo máximo y un ángulo de retardo mínimo. En este caso escogimos 20 y 160, ya que son unos ángulos adecuados para el voltaje que estamos manejando. Entonces, para nosotros hallar el condensador, entonces ubicamos en la tabla nuestros ángulos de retardo y un voltaje pico. Entonces eso nos da phi, que en este caso es 0.1, pero esto lo hallamos con el ángulo mínimo escogido. Entonces despejamos la ecuación y decimos que 0.1 sobre 2 por 4.7 kiloohms, que es la resistencia que ya teníamos anteriormente, por 60 Hz, nuestra frecuencia. Entonces ahí hallamos nuestro valor de condensador, que es 180 nanofaradios, que comercialmente aproximamos a 220. Entonces, para hallar nuestra resistencia RT, entonces decimos, lo hallamos con el ángulo de retardo máximo, que son ya 160 grados, y entonces lo hallamos por medio de la tabla. Entonces decimos que phi es igual a 175, entonces despejamos. Entonces para nosotros hallar la resistencia RT, pues hacemos la relación de las resistencias y decimos que resistencias es igual a R1 más RT. Entonces ya despejamos RT y nos da un valor de 68.2 kiloohms. Bueno, aquí tenemos el circuito ya montado. Entonces habíamos dicho que cuando el potenciómetro estuviera máximo, la luminosidad iba a ser la mínima, y cuando el potenciómetro fuera mínimo, ya que iba a pasar todo el voltaje, la luminosidad iba a ser máxima. Entonces aquí podemos ver control de luminosidad del bombillo. Vemos cómo va disminuyendo poco a poco mientras vamos moviendo la resistencia. Y aquí en el osciloscopio podemos ver el comportamiento de la onda en el foco.
Aquí vemos la onda cuando el bombillo está totalmente apagado y vemos los cambios que se realizan cuando vamos moviendo el potenciómetro. Y acá vemos la onda cuando el potenciómetro está al mínimo, es decir, el bombillo está encendido totalmente. Aquí podemos observar muy bien el circuito. Entonces, como observamos, aquí vemos el triac, vemos el diac. Acá tenemos dos condensadores en paralelo, cada uno de 100 nanofaradios. Aquí tenemos nuestra resistencia RI y nuestra resistencia RT, que ya habíamos mostrado en el circuito.